Violento fin de semana feriado en Chicago. Recrudece la polémica entre la administración Trump y las autoridades locales por la amenaza de militarizar la ciudad de los vientos tan pronto como esta semana. Explosiva cifra en el Día del Trabajo. Más de 1 millón de empleos de migrantes se han perdido este año. Las duras políticas de la Casa Blanca son señaladas por activistas y también por empresarios. Alerta sanitaria en el país. 6 muertos en lo que va del año y varios brotes activos de una enfermedad que estaba controlada ponen en jaque las autoridades de salud. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rinde su primer informe de gobierno destacando lazos comerciales inéditos con Estados Unidos, pero enfrentando críticas por un país aún marcado por la violencia. Lo llaman el árbol de los milagros. Crece la devoción a un arbusto que, aseguran miles de fieles, es capaz de conceder deseos. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. En Chicago, donde se vivió un sangriento fin de semana feriado por el Día del Trabajo, por lo menos 54 personas fueron baleadas y 7 perdieron la vida. Esta jornada de violencia estalla justo cuando el presidente Trump amenaza con enviar esta semana agentes federales y también a la Guardia Nacional. Este lunes, cientos de personas encabezadas por el alcalde de la ciudad se manifestaron en contra de esta decisión. Nuestra corresponsal Claudia Cisneros nos tiene más en el siguiente reportaje. No federal troops in the city of Chicago. No queremos tropas federales en Chicago. No queremos tropas militarizadas en Chicago. Así de tajante y directo, el alcalde de Chicago se dirigió a los trabajadores de la ciudad durante el rally por su día. Líderes sindicales, activistas comunitarios y trabajadores marcharon por las calles de la ciudad temprano en la mañana. Por la tarde, otro grupo se reunió en los exteriores de la Torre de Trump en el centro de Chicago. La protesta, denominada Trabajadores por encima de multimillonarios, llega en respuesta a las amenazas de Trump de enviar a la Guardia Nacional a Chicago bajo el argumento de un supuesto aumento del crimen, algo que autoridades locales han negado que sea cierto. Abajo con Trump. Lo que sí se teme que incremente con la llegada de la Guardia Nacional es la persecución federal a inmigrantes trabajadores. ¿Están asustados los trabajadores? Los trabajadores y aparte, no más los trabajadores, cuando están en el trabajo, hasta ser parte de su comunidad y participar en cosas como la comunidad, a la gente le da miedo. Chicago ha estado en la mira del gobierno desde que Donald Trump inició su administración. Nadie should be in fear caminando y pensando que este día puede ser mi último día aquí en the US. Eso no vale. Nunca. No es humano. Ante la amenaza de un despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, el alcalde Johnson firmó el fin de semana una orden ejecutiva para que la policía de Chicago no colabore con los agentes federales en redadas migratorias. También se supo que el presidente Donald Trump solicitó apoyo logístico a la base naval Great Lakes, que queda a 35 millas al norte de Chicago, para colaborar con los operativos de inmigración del Departamento Nacional de Seguridad. Mientras que el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, dijo que la policía de Chicago ya tiene listo un plan estratégico ante la inminente llegada de las tropas federales. En Chicago, Claudia Cisneros, Estrella TV. El presidente Donald Trump se deshizo en halagos para la alcaldesa de Washington, D.C. En su red social Truth Social habló bien de Muriel Bowser por cooperar con su gobierno tras el despliegue de tropas a la capital del país. Según las cifras que ofreció, los robos de autos descendieron 87% y los crímenes violentos bajaron en 45%. El mandatario también aseguró que la popularidad de la alcaldesa va en aumento. Y en este Día del Trabajo, expertos advierten que las políticas migratorias de la administración Trump ya están dejando huella en la fuerza laboral del país. Más de 1.200.000 inmigrantes han desaparecido del mercado laboral en apenas 7 meses. Fernando Mejía tiene el reporte y las reacciones. Las áreas más afectadas con esta pérdida de empleos están en los sectores de agricultura, construcción y área de servicios, trabajos que tradicionalmente son realizados por inmigrantes sin documentos que a partir de enero se han ido del país, han sido deportados o tienen miedo de salir a trabajar. Las consecuencias de esto, según algunos, ya se comienzan a reflejar. Y no solamente se han perdido todos estos trabajos, sino que ya estamos viendo los precios de la comida, los precios del trabajo, todo está subiendo.
1.2 millones de empleos desde que Trump asumió la presidencia en enero. Se estima que los inmigrantes son el 20% de la fuerza laboral en este país. De esos, 45% están en la agricultura, 30% en la construcción y 24% en el área de servicios. Hace unos días se dio a conocer que el crecimiento de inmigrantes en Estados Unidos está en sus niveles más bajos en décadas. La mayoría culpa a la administración de Trump. Obviamente hay un temor grande al ver la manera en que las redadas se han hecho en forma muy arbitraria, en forma muy abusiva. Irónicamente, hoy se celebró el Día del Trabajo con un desfile por las calles de la ciudad. El nivel de desempleo es de 4.20, está dentro de los niveles normales o aceptables, pero el temor es lo que puede venir en el futuro. Cada día hay menos trabajo en lugar de más trabajo. Los salarios no están subiendo, están bajando. Entre los miles de participantes en el desfile del Día del Trabajo organizado por sindicatos laborales, la mayoría tiene al menos una persona que dice no aguantar la situación y que considera alternativas. Ya se fueron algunos, uno que lo agarra migración la mujer, el esposo se ha ido. ¿Tiene compañeros que le ha pasado eso? Sí. Tan solo aquí en el área de Los Ángeles y zonas a los alrededores se han perdido más de 12,000 empleos relacionados con construcción. Al norte, en los campos agrícolas, pasa lo mismo, algo que pone en riesgo las cosechas. El presidente Trump ha dicho en repetidas ocasiones que va a ayudar en este sector, pero hasta el momento todo se ha quedado en eso, promesas. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. El gobierno de Guatemala asegura que están preparados y cientos de menores son deportados a ese país. Una juez frenó por ahora su deportación, pero el presidente Bernardo Arévalo asegura que su gobierno coordina con Estados Unidos en estos envíos. Los niños tienen entre 10 a 17 años de edad. Nosotros estamos preparados para recibirlos. Nuestra programación nos permite, en condiciones ideales, recibir 150 y pico niños, digamos más o menos cada semana, menores, para poder reubicarlos. El fallo de la juez Sparkle Sugnanan, que paró la deportación de estos menores, aplica por 14 días mientras se revisa el caso. Y un capellán en una prisión de ICE en Pensilvania enfrenta una muy seria acusación. Aseguran que por más de un año abusó sexualmente de una inmigrante detenida, según los abogados de la misma migrante. El pastor bautista, de nombre Mark Melhorn, se ganó su confianza luego de regalarle una Biblia. Posteriormente empezó supuestamente a realizar comentarios y gestos inapropiados hasta abusar sexualmente de ella y decirle que nadie le creería, ni las mismas autoridades del centro de detención, ni el pastor han comentado al respecto. Y este 1 de septiembre entraron en vigor cientos de nuevas leyes en Texas con cambios que van desde la educación, restricciones al aborto hasta el transporte, pero entre las más polémicas destacan aquellas que afectan de forma directa a las comunidades migrantes. David Medina, desde Dallas, Texas, nos tiene el siguiente informe. Miles de residentes en el estado de Texas verán cambios importantes a partir de este 1 de septiembre, con la entrada en vigor de 835 nuevas leyes que traerán cambios profundos en múltiples sectores, desde los inmigrantes indocumentados, la educación, los derechos civiles y reproductivos. En materia de aborto, Abbott firmó 2 leyes que son consideradas como clave para su gobierno. Una que clarifica cuando los médicos pueden interrumpir embarazos para salvar vidas maternas y la otra que impide a gobiernos locales financiar viajes de mujeres que buscan abortar fuera del estado. Recalcar que el tema del aborto es algo muy personal y las últimas encuestas nos lo dicen. Solamente un 11% de tejanos apoyan medidas tan extremas como estas y más del 60% apoyan el acceso al aborto seguro y legal. Otras de las medidas más polémicas apuntan a la comunidad LGTBQ+, que redefinen conceptos de identidad de género, reafirmando legalmente hombre y mujer, basándose exclusivamente en órganos reproductivos, lo que podría impedir que personas trans, intersex o no binarias accedan a documentos oficiales como certificados de nacimiento y licencia de conducir. Vamos a continuar alzando nuestra voz para que se nos respete, para que haya igualdad, equidad. La ley de Grayson, registrada como HB 2017, endurecerá penas para indocumentados condenados de homicidio por intoxicación, aumentando la pena máxima obligatoria de 2 años a 10 y elimina la posibilidad de acceder a la libertad condicional o reducción de pena para estos casos. Expertos en inmigración advierten sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Constituye un acto criminal en los Estados Unidos, en todos los estados,
y puede tener consecuencias muy grandes en su libertad. Los críticos temen que las nuevas leyes en Texas resulten discriminatorias, pero los funcionarios dicen que es vital para combatir a los adversarios. David Medina, Noticias Estrella TV. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, podría recibir la Medalla de la Libertad. El anuncio lo hizo el presidente Trump en momentos que Giuliani se recupera de un accidente. El exalcalde en su momento fue reconocido por su labor durante los ataques del 11 de septiembre, pero luego cayó en la polémica enfrentando cargos criminales. Sin embargo, para el presidente Trump, Giuliani ha sido el mejor alcalde de la Gran Manzana. Tenemos un corte comercial, regresamos con más noticias a cierre de edición. Un informe que literalmente da rabia, una enfermedad que está bajo control, ahora se expande por todo el país. Un terremoto y réplicas mortales, la búsqueda por encontrar sobrevivientes no se detiene en Afganistán. Tenemos imágenes y detalles al regresar. Las políticas sanitarias del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. no son muy populares. Para los exdirectores de los Centros de Control y Enfermedades, Kennedy Jr. pone en peligro la salud de los estadounidenses. Aseguran que siempre hay cambios de una administración a otra, pero lo que ven ahora es una agenda destinada a desmantelar el sistema de vacunación del país y a limitar el acceso de la gente a este método de prevención de enfermedades. Y es que en los últimos meses, enfermedades que ya se creían erradicadas en el país, como el sarampión, el polio o la tuberculosis, han regresado. Ahora las alarmas de la comunidad médica se extienden por varios brotes de rabia, un virus que si no es detectado a tiempo prácticamente es una sentencia de muerte. Antonio Belche nos tiene más en el siguiente reportaje. Alerta sanitaria en Estados Unidos por el aumento de brotes de rabia después de que las autoridades hayan registrado la muerte de 6 personas por este virus. Es la cifra más alta en una década. La rabia es una enfermedad viral, una enfermedad que se pasa a través de la saliva del animal que está afectado y se puede afectar a seres humanos u a otros animales también. Cada año se reportan alrededor de 4.000 animales infectados, la mayoría murciélagos o mapaches, pero no ha sido hasta ahora que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han confirmado 15 brotes activos en estados como Nueva York, California, Massachusetts y Carolina del Norte. La mayor preocupación es que la rabia es casi siempre mortal una vez que aparecen los síntomas. Y la verdad, para salvar la vida de una persona con una rabia ya en proceso es bastante difícil, porque se producen efectos neurológicos cerebrales bastante severos, neuromusculares también. Por eso la vacuna y la atención temprana es fundamental para tratar un caso de rabia. Hay un antídoto disponible y su eficacia depende de aplicarse antes de que la enfermedad avance. Una vez mordida la persona tiene que acudir a su médico o a la emergencia, porque habría que probablemente iniciar un protocolo antirrabia, unas vacunas antirrabia, para evitar llegar a una fase muy avanzada de la enfermedad. La rabia, sin embargo, sigue siendo excepcionalmente rara en Estados Unidos, en parte gracias al trabajo que se ha hecho para la vacunación animal. Aún así, las autoridades reconocen que si no se intensifican las campañas de prevención, habrían suficientes motivos para la preocupación. The vaccine is very effective, so if they're kept up to date on their vaccines, it should prevent them from getting the disease. Con la muerte de 6 personas en un año, 15 brotes activos y un desplome en la vacunación, los CDC encienden las alarmas. La rabia es ahora una amenaza real en Estados Unidos. No hay que bajar la guardia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. La estrella del fútbol, Luis Suárez, volvió a estar en el centro de la polémica tras la final de la Leagues Cup, donde Seattle derrotó 3-0 al Inter Miami. Al terminar el partido, una trifulca estalló en la cancha. Suárez tomó del cuello a un rival y luego escupió en la cara a un miembro del equipo rival. El incidente reaviva la fama del uruguayo por conductas antideportivas, como la muy mal recordada mordida a un rival durante el Mundial del año 2014. En otra información, este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su primer informe de gobierno entre elogios a la relación con Estados Unidos y cuestionamientos por la violencia que no cede en el vecino país. Vicente Calderón nos tiene el reporte y las reacciones. Durante todo el periodo neoliberal la reducción de la pobreza y de los homicidios, un tipo de cambio por debajo de los 19 pesos por dólar y la relación con Estados Unidos fueron algunos de los logros promovidos por Claudia Sheinbaum al rendir su primer informe a 11 meses de asumir la presidencia de México. Vamos bien y vamos a ir mejor.
Sheinbaum, que sigue gozando de una aprobación popular cercana al 80%, dijo que 32 millones de familias reciben un monto histórico de apoyos sociales, entre ellos la pensión universal del bienestar, que suman 850,000 millones de pesos, y pronto habrá otros 3 programas. La jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que México tiene una relación de respeto mutuo con Estados Unidos y es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias del mundo. Asegura que las cosas mejorarán con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que revisarán en 2026. Aquí en las calles de esta frontera fue difícil encontrar a alguien que hubiera visto el informe de la presidenta. Sin embargo, muchos tienen una opinión a favor o en contra de su mandato. Para algunos, incluso viviendo del otro lado de la frontera, la ayuda económica que reciben es primordial. En ninguna otra ocasión habían dado lo que están dando hoy. Jesús Ochoa cree que ahora hay menos corrupción y dice que las ayudas que reparte el gobierno activan la economía. Como que el dinero lo agarraban los poderosos y no salía a la ciudad. Y ahorita lo agarra la gente humilde y lo vuelve, da vuelta el dinero. La oposición política reconoce algunas mejoras, pero no cree en las cuentas alegres de la presidenta. Me preocupa mucho que siga la narrativa de que no pasa nada. Pero la inseguridad sigue siendo uno de los principales retos. Pero allá por donde yo vivo está bien peligroso y hasta se asaltan y todo y roban acá. La mandataria aseguró que con los nuevos integrantes de la Suprema Corte, que hoy tomaron posesión, se verá una mejor impartición de justicia. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información. En Afganistán continúan las tareas de rescate después del terremoto que ya dejó más de 800 personas sin vida. Durante todo el día, los sobrevivientes de esta tragedia removieron escombros buscando rescatar a los heridos y también recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Los últimos informes dicen que hay alrededor de 2.500 heridos, pero esperan que la cifra aumente en las próximas horas. Y otra tragedia ocurrió en Sudán. Por lo menos 1.000 personas murieron tras un deslizamiento de tierra que arrasó por completo una aldea en las montañas de Marra, en el oeste de la nación africana. Solo una persona sobrevivió al desastre. Ocurrió tras intensas lluvias en medio de la guerra civil que azota esta región, donde miles de desplazados sufren hambre y también falta de medicamentos. Un corte comercial, más información al regresar. El árbol de los milagros. Fieles llegan para que les concedan sus deseos, pero ¿qué es lo que hace este lugar tan especial? Se lo explicamos al regresar. En Bolivia, miles de fieles llegan hasta un cementerio en La Paz para venerar lo que llaman el árbol milagroso. El tronco sobrevivió al impacto de un rayo y muchos aseguran que le dio una energía divina capaz de conceder deseos. María Teresa Saravia nos tiene la historia. Con devoción, intensa fe y convencida de que visitar el que muchos llaman el árbol milagroso en este cementerio de La Paz, Bolivia, Tania Arce asegura que su vida cambió para siempre. Desde que vengo, el arbolito me ha dado muchas opciones, o sea, me está yendo bien, me está yendo mejor de lo que me iba. Y yo la verdad no tenía mucho respeto ni reverencia, ¿no? Pero ahora sí he comprobado que es verdad, que tiene harta energía este arbolito. Pero son muchos los fieles que desde hace 10 años, cuando el que era un árbol solitario y fue impactado por un rayo, se convirtió en un arbusto con poderes milagrosos, dicen muchos, y afirman que el cosmos le dejó una energía especial en la cicatriz abierta que se observa en su tronco. Los creyentes lo veneran como si fuera un santo viviente. Pero la diferencia de los otros arbolitos que están acá es que a este le cayó el rayo, y el rayo de por sí le dio pues ese poder, le dio ese magnetismo, le dio ese poder, le transmitió, digamos, esa energía del cosmos al arbolito y a nuestro plano astral. El famoso y hasta pintoresco árbol se encuentra rodeado de numerosas ofrendas, así como de peregrinos nuevos y otros recurrentes. El lugar se convirtió para muchos en un sitio sagrado de oración. Te concede deseos y que es muy milagroso, ¿no? Y entonces de esa manera es la primera vez que vengo y le estoy viniendo a pedir por mi hijo. Las peregrinaciones son constantes. Los visitantes dejan ofrendas como monedas, flores, dulces y conmovedoras cartas con peticiones de salud, amor, empleo y hasta el hallazgo de mascotas perdidas. Antropólogos y expertos aseguran que árbol que sobrevive al impacto de un rayo tiene poderes divinos. Lo cierto es que desde ese suceso, la fe en esta región de La Paz, Bolivia, creció. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV.
En El Salvador, los demonios estuvieron de fiesta y arrojaron bolas de fuego. Este es un festival anual que cautiva a los pobladores y a los turistas, donde 2 equipos se tiran bolas de fuego previamente mojadas con gasolina. Esta festividad tiene 2 versiones. La primera, donde San Jerónimo pelea con el diablo, que le arroja bolas flameantes, y la segunda, que recuerda una erupción volcánica del año 1658. Y el astronauta estadounidense Dan Pettit captó desde la Estación Espacial Internacional una deslumbrante aurora roja. Es un fenómeno mucho más raro que las auroras verdes. Estas ocurren cuando partículas solares chocan con el oxígeno en la atmósfera superior de la Tierra a más de 150 millas de altura y solo se observan unas pocas veces durante una misión de 6 meses en la Estación Internacional. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.